Hola, ¿qué tal? Soy su servidor Emilio Guerra Díaz, director de la red del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en México. Bien, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una iniciativa que, como ustedes saben, fue creada o impulsada por Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, allá por el año de 1999, con el propósito de, en eso entonces, la ONU estaba trabajando también con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En un acto de reflexión sobre cómo se podía mejorar o impulsar más la participación de otros sectores sociales, pues Kofi Annan lanza una iniciativa muy interesante en la que él, recordando sus palabras, decía: propongo a ustedes, los líderes de empresas, y nosotros, las Naciones Unidas, iniciemos un pacto mundial de valores y principios compartidos que le den un rostro humano al mercado mundial. Se formularon entonces 10 principios que son los que van a dar a la ONU la razón de ser. Estos 10 principios es muy interesante porque están acomodados en 4 grandes campos, que son el de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupciones. ¿Cuáles son estos 10 principios de las Naciones Unidas que observa el Pacto Mundial? Pues básicamente, principio 1 podemos recordar que son: las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos internacionalmente dentro del ámbito de influencia. El principio 2 señala que las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de esos derechos humanos. Esto es bien interesante porque si uno analiza lo que sería la lógica y el devenir de los derechos humanos, uno puede pensar que quien viola los derechos humanos son los gobiernos, y es así. Sin embargo, cuando se suman las empresas con estos 2 principios, significa que están las corporaciones pendientes de que los derechos humanos no se violen dentro de la empresa, en el lugar de trabajo o en las relaciones que establece con stakeholders o grupos de interés. Los principios también, diríamos del 3 al 6, van a responder a lo que serían los estándares laborales, por lo cual señalamos el número 3. Las empresas deben de apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Esta es una vieja demanda, ustedes recordarán, por eso celebramos el 1 de mayo, por eso hay en diversos países pues todo lo que es el reconocimiento a la clase obrera, a los trabajadores, a la parte de conquistas sociales respecto al trabajo, y la importancia entonces de que puedan los trabajadores asociarse. El principio 4, las empresas deben de apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción, es fundamental también para comprender cómo debe de ser en nuestro tiempo estas relaciones obrero-patronales, ¿no? No podemos forzar a nadie, y desde luego también tenemos que buscar que sea un empleo digno. De ahí también el principio 5 tiene mucha congruencia con lo que está buscando el pacto. Las empresas deben de apoyar la erradicación del trabajo infantil. Se ha dicho en diversos foros, yo recuerdo una fundación brasileña, ABRINC, por los derechos de los niños, que fue altamente promotora a nivel mundial en la década de los 90, porque tiene una frase muy, muy contundente: el lugar de los niños es la escuela, no es el trabajo. Entonces ese principio le da una fortaleza a lo que sería el trabajo del Pacto Mundial. El principio 6, las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación, pues precisamente da una dimensión de inclusión, de igualdad entre hombres y mujeres, tengan las mismas oportunidades, tengan el mismo salario de trabajo igual, y que ninguna persona pues pueda ser eliminada o discriminada del derecho a trabajar. Tenemos 3 principios que afectan o que se circunscriben en el ámbito del medio ambiente. El principio 7, por ejemplo, nos habla de que las empresas deben de mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. El principio 8, las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. Y el 9, principio 9, las empresas deben favorecer el desarrollo y difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. El último principio se refiere a anticorrupción, y como les decía, llegó un poquito más tarde, pero hoy en día es altamente socorrido, buscado, que se impulse. Se requiere entonces que no solamente las empresas, sino todas las organizaciones pues cumplan o se identifiquen con este principio, que a la letra dice: las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.
Es un tema que le importa mucho a México, que le importa mucho a América Latina, a todos los países en donde nos están viendo y están vinculando la responsabilidad social con el quehacer de las empresas, de gobiernos y organizaciones, y por lo tanto también necesitamos considerar qué acciones podemos emprender para disminuir estas prácticas, ¿no? El Pacto Mundial es, podemos definirlo así, la red de responsabilidad social corporativa más grande del planeta. Aglutina, si no mal recuerdo, más de 12.899 empresas y organizaciones que se identifican. Actualmente podemos decir que el pacto no es un distintivo, no es que busques que con el logotipo te promuevas y tengas visibilidad, posicionamiento. Es decir, el pacto, su trabajo es más discreto, su aportación es alinear a el trabajo de las empresas, su quehacer, con los objetivos de desarrollo sostenible que hablaremos un poco más adelante, y desde luego con los 10 principios que acabamos de relatar. En ese sentido, la parte que mencionas del pacto, pues una red que agrega valor a la actuación de las empresas y por lo tanto está enfocada a la sostenibilidad planetaria. Se puede apoyar en prácticas en modelos de gestión basados en la responsabilidad social corporativa, desde luego que sí, pero lo fundamental entonces para Pacto Mundial es la sostenibilidad planetaria, la sostenibilidad de los negocios, de las comunidades, de las organizaciones, de los gobiernos, con miras a que precisamente a que tengamos un futuro en donde las generaciones puedan garantizar también una calidad de vida, un respeto al planeta, la recuperación de espacios. En ese sentido, Pacto Mundial como red de responsabilidad, decíamos, no es un distintivo, pero lo que sí gana o lo que motiva a las empresas a participar es una identificación ética. Sí subrayo esto porque participar y sumarse al pacto no requiere de grandes requisitos. Básicamente lo que necesitamos es que la empresa se identifique y acepte observar los 10 principios, ¿verdad? Y trabajar también adecuando su actuación, perdón la redundancia, adecuando sus acciones a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. De tal manera que una empresa hace una solicitud a la red del pacto de su país, señalando que ha leído, conoce los 10 principios, el más alto funcionario o responsable de la empresa firma una carta de adhesión que se manda al secretario general Antonio Guterres, que es actualmente nuestro secretario general de la ONU, y a la vuelta de unos unos 15 días más o menos, la ONU responde si esa empresa fue aceptada o no. ¿Y qué asume o cuáles son las responsabilidades que asume una empresa? Básicamente es trabajar identificándose con los 10 principios, y un compromiso que sí asume es que a los 2 años de haber ingresado a la red necesitan presentar un reporte de avance sobre su trabajo respecto a los 10 principios y a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el pacto, debido a todas las sinergias que crean las empresas, tanto con gobiernos, con proveedores, con organizaciones de sociedad civil, con universidades, en el pacto aceptamos la participación de todas estas organizaciones. De hecho, en la Red de México tenemos a municipios, instancias de gobierno centrales y descentralizadas, empresas, organizaciones de sociedad civil y universidades. Y como decíamos, basta con que se haga la solicitud de querer ingresar a la red, se manda un correo, nosotros regresamos la información necesaria, hay una carta machote que es la que firma la empresa o la organización que se quiera afiliar, y hay que pagar desde luego también una cuota de membresía, que a cambio la red otorga una serie de servicios de capacitación, fortalecimiento, webinars, enlaces para poder cumplir y realizar este trabajo. Puedes acceder a la información a través de los sitios de todas las redes de pacto, en donde está la información sobre, uno puede consultar qué hace la empresa, puede consultar los informes estos de comunicación, le llamamos en inglés COP, Communication on Progress, es decir, el avance que han tenido las empresas al cumplir y al observar los principios y los objetivos de desarrollo sostenible.
Déjenme contarles que los objetivos de desarrollo del milenio fueron trabajados, propuestos a raíz de un trabajo entre especialistas gubernamentales, porque recuerden que la ONU es multigubernamental, y las propias agencias de la ONU. Fue un trabajo, digamos, muy importante, con mucha profundidad, algunos especialistas académicos y de investigación, pero al paso del tiempo se observó que hacía falta la participación también de las organizaciones, de universidades, de las empresas y otra serie de actores sociales muy importantes, y por lo tanto la nueva generación de objetivos de desarrollo sostenible integran ya una visión completa de todos los actores de la sociedad. Entonces, los esfuerzos de la ONU vienen a plantear que cuando se lanzan los Objetivos de Desarrollo Sostenible el 25 de septiembre de 2015, viene una pregunta adicional: ¿cómo los vamos a alcanzar? Es decir, ¿cómo los va a alcanzar el gobierno? ¿Cómo los va a alcanzar la empresa, organizaciones civiles, las universidades, etcétera? Y entonces lo que se viene a proponer a continuación es la creación de una agenda internacional, una agenda mundial que es bautizada como la Agenda 2030, en donde se busca que de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 169 metas sean trabajadas a nivel integral con estos engranajes entre empresa, gobierno y sociedad, y se puedan ir alcanzando. De tal manera que entonces la Agenda 2030 demanda una serie de actividades muy interesantes. Por un lado, pide desde la ONU que en cascada caiga una autorización no es una autorización, sino signar, firmar y llevar a cabo esta iniciativa. Y entonces la ONU, todos los países que firman y se adhieren a esta perspectiva, llevan a sus países de origen la propuesta de integrar también una participación importante en el gobierno como un facilitador y un agente que fomenta el trabajo de los ODS. Entonces la agenda se va construyendo desde lo universalmente aceptado con el trabajo de la ONU y va decantándose hasta caer a un país. La Agenda 2030 entonces lo que tiene es o lo que propone es la participación de cada sector trabajando en los objetivos de desarrollo que le corresponden de una manera integral y que se puedan entonces alcanzar las metas y se puedan registrar los avances con los indicadores que se proponen en cada uno de los 17 objetivos. De esta manera, la Agenda 2030 dice o aspira a que para ese año, en el 2030, tengamos alcanzado las metas que se proponen, los objetivos. Bueno, es también muy interesante tu pregunta, porque lo que ofrece la red del pacto son una serie de herramientas, un conocimiento compartido, y hay que considerar dos aspectos muy importantes. Dentro de las responsabilidades que le tocan al gobierno, precisamente es establecer la regulación, el marco regulatorio sobre la actuación de una empresa. Por eso nosotros en México tenemos ya una ley de cambio climático y una serie de disposiciones y de observancias que tiene que cumplir la empresa. Por ejemplo, en la emisión de contaminantes, ¿no? Hay una norma mexicana, hay una serie de lineamientos y que acotan la actuación de una empresa, y entonces esto se tiene que observar porque es una normatividad. Pero por el otro lado, desde el aspecto de la voluntariedad o de la voluntad de una empresa por sumarse, bueno, la empresa entonces empieza a generar ahorros o busca dónde puedo generar ahorros cuidando el medio ambiente. Por ejemplo, un caso muy sencillo, en la década de los 90 fue súper interesante y la década pasada fue súper interesante estas innovaciones que se hablan de edificios sustentables, edificios inteligentes, en donde no era otra cosa que instalar sistemas de recuperación de agua, sobre todo la energía eléctrica era muy interesante porque pues en un edificio siempre están prendidas las luces, desde muy temprano hasta muy noche. Entonces se empiezan a hacer pequeños cambios con establecer sensores de luz, de movimiento, para que cuando en un cuarto, en una oficina, una sala de juntas, no haya personas trabajando, pues inmediatamente se apague la luz. Esto se traduce en una serie de ahorros que la empresa va a tener en su bolsillo, pero también de no gastar o desperdiciar factores o recursos como la energía eléctrica. Sí, precisamente la adhesión a la red del Pacto Mundial les brinda una serie de servicios que nos toca coordinar a la oficina en México a través de webinars, talleres,
sesiones de intercambio, grupos de trabajo, reflexión, nos vinculamos con otros sectores, con gobierno, con otras empresas, macro, micro, tenemos una serie de actividades también de vinculación con las organizaciones de sociedad civil, y entonces lo que hace la oficina de la red del Pacto Mundial en México es vincular, dar servicios a todas estas empresas. Hay diversas formas de participar. Por ejemplo, en algunas ocasiones hemos tenido la posibilidad de recibir instancias públicas que nos hablan de la normatividad y de la regulación que hay o las actualizaciones en distintas materias, ¿no? Por ejemplo, hablábamos hace rato de calidad del aire, emisiones contaminantes, o por ejemplo también cuidado al agua. Ya ven que ahora estamos con la situación de una posible ley federal de aguas. Por el otro lado también tenemos cuando organizaciones de sociedad civil ofrecen sus servicios y se crean sinergias. Recuerdo muy bien ahora, a raíz de sismos en la Ciudad de México y en otros estados de la República, cómo las organizaciones pueden vincularse con las empresas para canalizar esfuerzos de voluntariado corporativo y voluntariado de estas asociaciones civiles, y cómo también podemos atender centros de acopio, cómo podemos atender también las actividades post-sísmicas, que son las de rehabilitación de las condiciones económicas de una sociedad. Entonces, de esta manera, lo que hace la red del Pacto Mundial es también compartir, destacar las empresas que han tenido buenas prácticas o prácticas inspiradoras, que puedan con sus conocimientos compartir con otras. Y algo que observamos que es muy interesante es que siempre las grandes empresas son las que arrastran positivamente, jalan a las pequeñas empresas para que puedan alinearse también a este trabajo. Por esta razón es muy importante hacerles la invitación para que puedan sumarse a la red del Pacto Mundial, porque para todo tipo de organización y sobre todo para las empresas, sean micro, pequeñas o grandes, vemos que se pueden establecer este tipo de sinergias en donde vamos a poder encontrar varias posibilidades, oportunidades de negocio, darle valor a lo que estamos haciendo en nuestra actividad empresarial. Pero algo bien interesante es que también podemos crear sinergias, ahorrarnos muchos dolores de cabeza porque la curva de aprendizaje se reduce, se comparten ideas y conocimientos, y algo muy interesante es que también forman parte de un movimiento global mundial de gran importancia, en donde también nos toca a México presentar los mejores casos que hay de nuestro país y compartirlos también a nivel mundial, ¿no? Recuerdo ahora que recientemente, por ejemplo, una de las empresas afiliadas, que es Bimbo, que están adheridas al pacto, Bimbo ha tenido por segundo año el reconocimiento como una de las empresas más éticas del mundo. Nos sentimos muy orgullosos de esta empresa porque es la única empresa mexicana que está inscrita en este ranking y que lo ha hecho por segundo año consecutivo, ¿no? Entonces, todo lo que es Bimbo a nivel mundial, internacional, pues evidentemente también hay esta disposición de colaborar, presentarlo y darlo con otras empresas aquí en México a través de la red. Amigas y amigos que nos están viendo, les queremos hacer una cordial invitación para que se sumen a la red del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en México. ¿Por qué? Porque estaríamos trabajando y haciendo esfuerzos comunes, conjuntos, para enfocar nuestras acciones y nuestras actividades a la sostenibilidad, no solo planetaria, sino de las actividades que hace nuestra empresa, nuestra organización. Y es interesantísimo ver cómo a través del intercambio, la interacción, la vinculación, todos podemos crecer y darle también entonces mayor valor y apreciar el trabajo que estamos realizando a favor de nuestras comunidades, nuestros negocios, nuestras organizaciones. Nos ponemos a sus órdenes en las oficinas de la red del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Estamos ubicados en la Ciudad de México, en el edificio de las Naciones Unidas, que está en el siguiente domicilio: Montes Urales 440, en la colonia Lomas de Chapultepec, código postal 11,000, y tenemos un teléfono que a sus órdenes, repito, en la Ciudad de México, que sería el 4000-9748. También tenemos nuestra página web que sería pactomundial.org.mx, y tenemos redes sociales, Twitter y Facebook con la misma dirección, que sería Pacto Mundial MEX. Y pues les invitamos a que nos sigan, a que nos consulten, estamos a sus órdenes. Y ya para una atención especializada les pedimos que escriban al correo adheridos
pactomundial.org.mx. Sí, Emilio Guerra Díaz, director de la red del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en México.